Pues esta mañana yo quiero hablarte acerca de cómo cambiar nuestros pensamientos. ¿Cuántos necesitan cambiar sus pensamientos? A ver, levanten las manos. Amén. Y los que no la levantaron, cuando salgan de esta reunión se van a dar cuenta que sí deben cambiar sus pensamientos, ¿verdad? Porque fíjense, hermanos, como cristianos estamos constantemente librando batallas espirituales. La Biblia habla mucho de guerra espiritual, que libramos guerras espirituales tú y yo diariamente. Y nuestras luchas más grandes no son contra las circunstancias o las personas o los problemas. Nuestras batallas más fuertes se libran primero en la mente. Allí empieza tu batalla espiritual. Antes de empezar con las circunstancias, con las personas o los problemas, tu batalla se está librando o tu batalla se va a librar en lo que piensas. Ahí es donde se pelea entre la fe y la duda, creerle a Dios o a las circunstancias. Allí se pelea entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo, entre la esperanza y el temor, entre lo que Dios dice y lo que tú crees, o lo que Dios dice y lo que tú sientes. Y Pablo describe esta condición allí en Efesios en el capítulo 4. Ve conmigo allí, por favor. Y vamos a leer el versículo 17 en adelante. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden o que ya no caminen como los otros gentiles que caminan o andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Otra palabra ahí sería obscurecido, en tinieblas. Tienen el entendimiento, tienen sus pensamientos entenebrecidos, en tinieblas, obscurecidos, ajenos, dice allí, de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Déjame decirte esto, hermano, la mente alejada de Dios se llena de vanidad, se obscurece y termina interpretando la vida desde la perspectiva del pecado y no desde la perspectiva de la verdad de Dios. El pecado contamina nuestra mente y la enferma, y eso afecta nuestra manera de pensar, y la manera en cómo pensamos afecta la manera en cómo actuamos. La manera en cómo pensamos afecta nuestras acciones. Y muchos de nosotros, la mayoría, si no es que todos, llegamos a Cristo cargando heridas, traumas, conceptos equivocados y mentiras totalmente arraigadas. Y por eso es que mucha gente dice: pues yo no puedo, yo no sirvo para nada, a mí nadie me ama, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y se ríen porque se la saben, ¿verdad? Nunca voy a cambiar, yo nunca voy a poder ser diferente. O sea, mentiras por heridas, por traumas, por conceptos equivocados, arraigados en nuestra manera de pensar por causa de que el pecado contaminó nuestra mente y la enfermó. Una mente afectada ve rechazo donde no lo hay. ¿Te fijaste cómo entré y todos se voltearon a ver a otro lado? Claro, porque a mí no me aman. ¿Te fijaste cómo a mí no me dirigió la palabra? ¿Te fijaste? ¿Dónde está, hermano? En tu mente. Una mente afectada ve rechazo donde no lo hay, percibe fracaso donde Dios quiere traer victoria, piensa que hay condenación donde Dios está ofreciendo gracia. El Espíritu Santo quiere trabajar primero en cambiar nuestros pensamientos para poder después cambiar nuestra conducta o nuestra manera de vivir. Porque es imposible, hermano, escúchame, vivir una vida nueva con una mente dañada. Entonces, lo que Dios quiere es cambiar nuestros
pensamientos. Y la pregunta es, ¿cómo cambia Dios nuestros pensamientos? Y yo tengo 5 puntos importantes esta mañana que te voy a dar acerca de cómo o qué instrumentos usa Dios para cambiar nuestros pensamientos. Y el primero, muy importante, anótalo si estás anotando, es a través de su sangre, la sangre de Cristo. Y esa es la primera y es la más importante, ¿ok? La sangre de Cristo puede cambiar todos nuestros pensamientos. ¿Dónde dice eso, hermano? Hebreos capítulo 9, búscalo por favor. Versículos 13 al 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? ¿Cuánto más? Dice, si la sangre de los toros, es lo que dice ahí unos versículos atrás, ¿verdad? Si la sangre de los toros y los machos cabríos servían para limpiar a las personas, para purificar al pueblo de Israel allá en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Pregunta entonces el escritor a los hebreos en el verso 13, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar sus conciencias de obras muertas para que comiencen a servir al Dios vivo? Escucha, hermano, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar no solamente nuestros pecados, sino para limpiar también nuestras conciencias. ¿De qué limpia nuestras conciencias? Dice allí, de obras muertas. ¿Cómo huelen las obras muertas, hermano? Mal, apestan, ¿verdad? Todos los pensamientos del pasado que tú tenías o que tienes en tu mente, todos los pensamientos afectados por las heridas, los traumas, ¿verdad? Y las situaciones que viviste en el pasado, todos esos pensamientos son obras muertas que huelen mal, que apestan, pero que pueden ser limpiados, transformados por la sangre de Cristo. Ahora, fíjate, no dice allí en el versículo, no dice limpió, tiempo pasado, dice limpiará. Y cuando tú vas al griego, hermano, esa palabra es un presente continuo. ¿Por qué? Porque conforme vamos caminando en Dios, el Espíritu Santo va revelando las áreas que necesitan ser entregadas a Dios y que necesitan ser limpiadas. No es que recibes a Cristo y el Espíritu Santo en ese momento limpia todo y tú sigues caminando y tú dices, Dios ya limpió todos mis pecados. No, 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 no. Recibiste a Cristo, comenzaste a caminar en el Señor y conforme fuiste caminando, conforme fuiste andando en el Evangelio, te fuiste dando cuenta de obras muertas que estaban y empezaste a decir, esto como que creo que no le gusta a Dios. Esto que estoy pensando no le debe gustar a Dios. Y pasaron 3, 4 meses después y dijiste, esto yo creo que tampoco lo tengo que seguir pensando. Y pasaron 1 año, 2 años más y dijiste, esto también ahora creo que no viene de Dios y creo que lo tengo que sacar de mi vida. Y ¿sabes algo? Cuando tú te vas dando cuenta de las cosas que el Espíritu Santo quiere limpiar en tu mente y en tus pensamientos, entonces es cuando tú los vas entregando al Señor y diciéndole, Señor, esto ya no lo quiero. Me da vergüenza ya pensar así. No creo que sea bueno seguir pensando en esto. No sé si me estoy explicando, hermano. A veces vamos descubriendo que tenemos orgullo, que tenemos egoísmos, que tenemos amargura, que tenemos temor, que tenemos incredulidad, que tenemos miedo. ¿Cuántos de ustedes han conocido gente que llegó al Señor sin poder apagar la luz para dormir? A lo mejor algunos de ustedes eran uno de esos, ¿no? De verdad, gente de 40, 50 años que era imposible que apagaran la luz para dormir. No podían apagar la luz para dormir porque tenían temor, tenían miedo. Alguien puede estar pensando, hermano, ¿cómo cree? De verdad. Y de repente vienes al Señor y Dios limpia tu conciencia de obras muertas y tú eres libre para apagar la luz y dormir a oscuras, sin temor alguno.
Yo conocí un hombre que tenía que ir prendiendo todas las luces de su casa para ir a tomar agua en la noche a las 2 de la mañana si se despertaba. La luz de su recámara estaba siempre prendida, no la podía apagar, pero si iba a bajar, entonces tenía que ir prendiendo las luces, ¿verdad? Conforme iba avanzando hasta llegar a la cocina. Y cuando llegaba a la cocina tomaba el vaso de agua y luego se subía y no apagaba ninguna. Por el puro miedo. Y te estoy hablando de un hombre mayor de 40 años, hermano. Son pensamientos que hemos normalizado durante años, pero es como limpiar un cuarto oscuro, olvidado. Mientras más luz entra, más entiendes y más descubres las cosas que deben ser removidas, que deben ser sacadas y tiradas a la basura. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar lo que el Espíritu Santo muestra y que en ese momento tú y yo estamos dispuestos a entregar. Pensamientos de depresión, pensamientos de tristeza, pensamientos de soledad, pensamientos de amargura, de odio, de ira, de rencor, de coraje. Yo tengo que estar dispuesto a no solamente a descubrirlos o a que sean revelados por el Espíritu Santo, sino a soltarlos y decirle, Señor, esto no me sirve, esto no me ayuda, esto me está afectando. Dios, aquí lo entrego en tus manos, ya no lo quiero, llévatelo. Y entonces la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar eso en nuestras vidas. Pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte. Ahora, Dios no solamente nos limpia, ¿verdad? A través de la sangre de Cristo, Dios también quiere transformar nuestra mente. Y ese es el segundo paso, ¿verdad? Dios cambia nuestros pensamientos a través de su transformación. Ve conmigo, Romanos capítulo 12, por favor. Y vamos a leer versículos 1 y 2. Fíjate, dice Pablo, no se conformen a este siglo, sino, y ahí está la palabra, ¿verdad? Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la palabra ahí traducida como entendimiento en el griego es la palabra nous. No significa mente. Lo que está diciendo ahí dice, transfórmense por medio de la renovación de su mente. Ahora, pero no significa mente en el sentido solamente intelectual. Se refiere al lugar donde interpretamos la realidad, donde nos formamos criterios, donde establecemos prioridades y donde tomamos decisiones. Pablo está hablando de un cambio profundo, escúchame, de perspectiva. ¿Por qué? Porque al venir al Señor ya no evaluamos la vida según los criterios del mundo, sino según los criterios de Dios. La transformación ocurre cuando dejamos de preguntarnos, ¿qué piensa la cultura? ¿Qué dice mi experiencia? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y nos empezamos a preguntar más bien, ¿qué dice Dios? ¿Qué enseña su palabra? ¿Cuál es su voluntad? Esa es la transformación que debemos vivir, hermano. Es decir, reemplazar las ideas del mundo por la verdad de Dios. Empezar a pensar distinto, porque ya no pienso como piensa la cultura del mundo, ya no pienso como piensa el mundo, ya no pienso como yo pensaba antes por mis sentimientos y mis emociones. Ahora pienso como Dios dice en su palabra, que es bueno, que es justo, que es agradable, que es santo y que es su voluntad. Aunque esto va en contra de la cultura y va en contra del mundo y va en contra de mis sentimientos y a veces también de mis emociones. Sin embargo, Dios no quiere solamente cambiar lo que pienso, sino también quiere cambiar la disposición con la que respondo a esa verdad. Y ese es el tercer paso. Dios cambia nuestros pensamientos a través también de su renovación. Carta a los Efesios en el capítulo 4. Y fíjate el verso 22 y 23.
Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense. Romanos decía, transfórmense. Efesios dice, renuévense en el espíritu, eso es muy importante, en el espíritu de su mente. Ahora, cuando dice mente, es otra vez la palabra en griego nous, pero el énfasis es distinto al de Romanos capítulo 12, verso 2. Les voy a hacer una comparación. En Romanos 12:2 habla de cambiar criterios y formas de pensar. Pero en Efesios 4:23 habla de renovar la actitud y la disposición de mi mente. Romanos habla de cambiar criterios y formas. Efesios habla de renovar actitud y disposición. Te lo pongo con un ejemplo. Dos personas cristianas, ¿verdad? Pueden saber exactamente lo que Dios quiere y aún así responder de una manera distinta. Por ejemplo, las dos personas deciden perdonar, pero una solamente ha sido transformada, pero no renovada. Ha sido transformada en su mente, pero no renovada. Y esa persona dice, voy a perdonar porque no tengo otra opción. Ya fui transformado en mi pensamiento según Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces yo entiendo que tengo que perdonar porque no me queda de otra. Tengo que perdonar porque Dios me perdonó. Tengo que perdonar porque es mi obligación. Pero una persona transformada y renovada dice, quiero perdonar porque Cristo me perdonó primero y porque lo amo tanto que yo necesito, quiero perdonar. ¿Entiendes la diferencia, hermano? Las dos están correctas, las dos están bien, las dos están haciendo lo bueno, pero la segunda tiene una mente transformada y renovada. No solamente entiende la palabra, no solamente ha sido transformado por la palabra, sino que la palabra lo ha renovado a tal grado que dice, no es por obligación, es por amor. No es por obligación, es porque quiero. No es por obligación, es porque ¿cómo no voy a perdonar si Cristo me perdonó tantas cosas a mí? Entonces, hermano, escúchame, tú y yo necesitamos ser transformados, renovados en nuestra mente por la sangre de Cristo, necesitamos ser transformados por la palabra y renovados también por el poder de la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, y déjame decirte algo, hermano, esa renovación solamente puede venir de una vida constante de comunión y de intimidad con Dios. Escúchame. La transformación viene de aprender la palabra. La renovación viene por pasar tiempos de intimidad con Dios. ¿Qué necesitamos? Conocer la palabra y pasar tiempos de intimidad. Porque si conocemos la palabra y pasamos tiempos de intimidad, entonces somos transformados y además somos renovados. Y entonces haces lo que haces para el Señor por amor. Entonces haces lo que haces para el Señor voluntariamente. Entonces haces lo que haces para el Señor porque tienes una mente cambiada, transformada, renovada, que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 4. Dios cambia nuestros pensamientos a través de su poder, porque fíjate, a pesar de ser renovados y transformados, las batallas de nuestra mente no desaparecen. Tenemos que aprender a pelear correctamente. ¿Escuchaste la palabra? Pelear. ¿Y cómo peleas, hermano? Número 4, cambiamos, ¿verdad? O peleamos en nuestra batalla mental a través de su poder. Fíjate, ve conmigo, 2 de Corintios. Y esta cita que te voy a leer ahorita, o que vamos a leer ahorita, necesitas aprendértela de memoria. Es una cita básica para pelear batallas espirituales en tu mente. 2 de Corintios capítulo 10. Versos 3 al 5. Escucha. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, escucha, eso es guerra, ¿verdad? Militamos armas
milicia, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Escucha lo que viene, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchos de nuestros pensamientos están sostenidos por argumentos que hemos levantado o que hemos construido durante años. A mí nadie me ama. Y eso te lo empezaste a decir desde que eras un niño. Probablemente porque tuviste un padre ausente o tuviste una mamá que, voy a poner un ejemplo aquí, ¿verdad? Que trabajaba mucho, no tenían papá. La mamá tenía que trabajar de sol a sol, ¿verdad? Dejaba a los niños encargados con la abuelita o dejaba a los hijos solos en la casa, ¿verdad? Y encargados nada más con una vecina. Entonces el niño crece pensando, a mí mi mamá no me ama. El niño no entiende que es porque la mamá tiene que trabajar, porque si no, no comen, ¿verdad? Pero el niño nace pensando, a mí nadie me ama, a mí nadie me va a querer. O papás que les profetizan a sus hijos y les dicen, eres un inútil, no sirves para nada, eres un bueno para nada, nunca haces nada bien. Y tú creces con el pensamiento de, yo nunca hago nada bien, a mí nada me sale bien, a mí todo me sale mal. Y esos son pensamientos sostenidos por argumentos que has construido durante años y se han convertido, escúchame, en una fortaleza, en un castillo en tu vida. Una fortaleza impenetrable. Yo recuerdo cuando estuvimos viviendo en Estados Unidos, en la televisión, porque teníamos una televisión ahí donde pasaban canales hispanos y en los canales hispanos había comerciales de el inglés, ¿cómo se llama? Inglés sin barreras, ¿no? No sé cuántos se acuerdan del inglés sin barreras, ¿no? Y entonces allá pasaban el comercial y entonces pasaban a un señor, ¿verdad? Que traía unos bloques grandes así de como si fueran ladrillos, ¿no? Grandes, y entonces decía, no tengo tiempo, y ponía un bloque, ¿no? Que decía enfrente, no tengo tiempo, y después ponía otro bloque que decía, yo soy tardo para aprender, y después otro, es que es muy caro, ¿verdad? Es que no tengo dinero. Y entonces iba haciendo su bloque, iba haciendo una pared que tapaba, ¿verdad? La vista de donde estaba él hacia el que lo estaba viendo, ¿no? Y él ponía ahí sus bloques de impedimentos por lo cual no podía aprender inglés, ¿no? Y entonces él mismo después en el comercial tiraba la barda esa de una patada y decía, no pongas impedimentos, aprende inglés ahora, ¿verdad? Y yo decía, qué buen ejemplo de las fortalezas que tenemos aquí en la mente, ¿verdad? Es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que soy un inútil, es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie me ama, es que yo me voy a morir joven. Yo conocí a una muchacha que decía que ella iba a morir joven y murió a los 40 años, porque tenía pensamientos que levantó en su mente, sostenido por argumentos que se hicieron una fortaleza, hermano. Argumentos basados en heridas, en experiencias, en temores, en mentiras. Y todo esto termina convirtiéndose en una fortaleza espiritual. Dios a mí no me va a usar. Dios a mí no me ama como ama a fulano de tal. Dios se olvidó de mí. Dios está enojado conmigo. No. Esos son argumentos que tú has levantado como fortalezas en tu vida que están provocando que Dios no pueda hacer la obra que quiere hacer en ti. Pablo dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas. No estamos llamados a negociar con esos pensamientos, sino a llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, hermano. Déjame decirte algo esta mañana. Satanás no puede escuchar tus pensamientos. ¿Sabías eso? Satanás no puede escuchar tus pensamientos. Dios sí.
Dios conoce hasta los más íntimos pensamientos. Ahí en Mateo capítulo 9, verso 4, dice que Jesús conocía los pensamientos de los fariseos, ¿no? Bajaron a un hombre del techo, paralítico, y Jesús, en lugar de decirle, eres sano, lo que le dice es, no tengas problema, ¿verdad? Tus pecados han sido perdonados. Y dice que los fariseos no dijeron, pensaron, ¿quién es este? ¿Qué se cree este? Que puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesús conocía los pensamientos de los fariseos. Y dijo, a ver, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y camina? Pues para que vean, dice Jesús, que el Hijo del Hombre tiene poder en este mundo para perdonar pecados, porque es Dios. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el tipo se para, agarra su lecho y se va, ¿verdad? Jesús conocía los pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos. Pero el diablo no, hermano. Porque el diablo no es omnipresente, ni el diablo es omnisapiente. Hermano, tuve una lucha terrible con Satanás anoche. No me venga, hermana, pues si el diablo, Satanás no es omnipresente. No, Satanás anda allá en Israel con Trump y con los grandes mandatarios, ¿verdad? Con el que usted tuvo la lucha fue con un demonito así chiquito. Satanás no es omnipresente, por eso tiene demonios, por eso tiene ángeles caídos, ¿verdad? Que hacen la pelea, contigo. Pero Satanás no puede, porque no es omnipresente y no es omnisapiente, no lo sabe todo. Satanás no puede conocer tus pensamientos. Pero escúchame, pero los demonios, incluido Satanás, que son ángeles caídos, los demonios sí pueden ver tus acciones y escuchar tus palabras. Los demonios sí ven lo que tú haces y los demonios sí ven sí oyen lo que tú dices. Y cuando tú dices palabras como soy un fracasado, los demonios dicen, ya sabemos por dónde darle. Es que yo no voy a poder nunca dejar esta adicción. Y los demonios dicen, ya sé por dónde darle. Todos los hombres son malos. Y dice, ya sé a quién le voy a conseguir de novio. Y a quién le voy a traer de esposo. ¿Estás escuchando, hermano? Por eso tú y yo necesitamos tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿verdad? Porque en base a lo que tú haces y en base a lo que tú dices, Satanás lanza dardos de fuego en contra de ti. ¿Dónde dice que Satanás lanza dardos de fuego en contra de nosotros? En Efesios capítulo 6. Dice que cuando está hablando de la armadura de Dios, dice que Satanás lanza dardos de fuego a nuestro corazón y esos dardos de fuego, dice ahí en Efesios capítulo 6, los podemos apagar con el escudo de la fe y con la coraza de justicia, porque el escudo de la fe cubre tu corazón y la coraza de justicia, ¿verdad? El yelmo de la salvación, más bien, cubre tus pensamientos. Los dardos de fuego del enemigo van a ser lanzados en contra tuya. Y esos dardos de fuego del enemigo son en base a lo que tú has hablado en el pasado y a lo que tú has hecho en el pasado. Yo ya sé, dice el demonio, yo ya sé cuál es el talón de Aquiles de esta persona. ¿En base a qué lo sabes? En base a sus acciones. Yo ya sé de qué, pero yo ya sé de qué pata cojea. Su debilidad es la depresión. Ya lo sé, porque ¿cuáles son sus acciones? Porque se deprime, va, se acuesta, se duerme, no quiere ver a nadie, no quiere comer, no se quiere bañar, no quiere ir a trabajar. Entonces, ¿cuáles van a ser mis dardos de fuego? ¿El alcohol? ¿La droga? No, pues la tristeza. Canciones de Juan Gabriel, ahí van. Shum, 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 shum. Dicen los demonios, yo ya sé cuál es el talón de Aquiles de Sansón. ¿Cuál es? Las mujeres. Ahí va, Dalila, shum, la filistea, shum, y le lanzaba, ¿verdad? Y cayó redondito. Necesitamos
pelear. Ahora, ¿cómo peleas? ¿Cómo peleas? Dice ahí, versículo 5 de Segunda de Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, llevando preso, llevando atado todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escúchame, hermano, tú y yo necesitamos preguntarnos, ¿qué estoy pensando? ¿Este pensamiento que estoy teniendo ahora mismo está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice? Esto que estoy pensando de mi padre, esto que estoy pensando de mi madre, esto que estoy pensando de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, esto que estoy pensando sobre la persona que sea, o sobre la circunstancia, o sobre la situación que estoy viviendo, esto que estoy pensando va de acuerdo a la palabra de Dios. No, ok, si es no, entonces este pensamiento debe ser atado. Este pensamiento debe ser derribado en el nombre de Cristo Jesús. Este pensamiento debe ser cambiado por un pensamiento de la palabra de Dios. Ahora, si mis pensamientos, escúchame hermano, si mis pensamientos malos que estoy pensando que están equivocados y que están en contra de la palabra de Dios, tienen que ser transformados por pensamientos que están en la palabra de Dios, ¿qué necesito hacer? Estudiar la palabra, leer la palabra, aprenderme la palabra, memorizar la palabra, porque si no, ¿cómo puedo cambiar los pensamientos? ¿Cómo se defendió Jesús en el desierto, hermano? Con la palabra. Y luego el diablo cuando vio eso dijo, ¿quieres la palabra? Ahí te va la palabra. Escrito está. Escrito está. Lánzate porque escrito está. Y Jesús dijo, no, porque la palabra dice. Era una guerra ahí de poder, ¿verdad? Pero escúchame tú y yo necesitamos decir, no, no puedo pensar esto, porque la Biblia dice, porque la palabra de Dios dice, es que hermano, lo que me hizo mi exmarido, lo que me hizo mi exesposa, es que hermano, lo que nos hizo nuestro padre, no se vale. Sí, pero ahora tienes que poner esos pensamientos de lo que hizo el padre, de lo que hizo el exesposo, de lo que hizo la exesposa, de lo que hizo la suegra, quien sea. Tienes que poner esos pensamientos bajo la palabra de Dios. Tienes que derribarlos, tienes que llevarlos en obediencia a la palabra de Dios. Tienes que llevarlos en obediencia a Cristo y tienes que decir, Señor, este pensamiento no me sirve, este pensamiento no me ayuda, este pensamiento solamente me está amargando más, me está sumiendo más en donde ya estoy sumido. Yo necesito que tú te lo lleves en el nombre de Cristo Jesús. Y esa, hermano, escúchame, es una guerra espiritual de todos los días y de 24 horas. El arma más poderosa para derribar, como yo te estaba diciendo hace un momento, número 5, es la palabra de Dios. Ve conmigo, Hebreos capítulo 4. Número 5, a través de la palabra es que son cambiados nuestros pensamientos. Hebreos capítulo 4, fíjate. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice ahí, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Escucha lo que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no solamente purifica, limpia y transforma. La palabra de Dios discierne pensamientos y revela intenciones, expone, saca a la luz todo aquello que necesita ser cambiado. Por eso, Santiago, ve conmigo ahora a Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando, escucha las palabras que vienen, toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Sabes qué pensamos a veces tú y yo, hermano? Perdóname lo que voy a decirte, pero tú y yo a veces pensamos inmundicias y abundancias de malicia.
Ah, hermano, ¿cómo crees? Ya somos cristianos. No. Bueno, sí, pero la verdad es que todavía de repente tienes pensamientos, perdóname como lo digo, pero tenemos pensamientos inmundos. ¿Por qué inmundos? Porque huelen mal. A ver, levanten la mano quien tiene puros pensamientos santos, puros y limpios delante de Dios. A ver, yo la bajo porque yo no. Todos nosotros a veces de repente tenemos pensamientos impuros, inmundos, llenos de malicia. Y dice, fíjate lo que dice Santiago, dice, por lo cual, desechando, Corintios decía, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre, porque tienes que ser manso para recibir esta palabra de Dios en tu vida. Dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. ¿La palabra qué, hermano? Implantada. Mientras más leo la palabra, mientras más estudio, mientras más medito, mientras más obedezco, más comienza a reemplazar la palabra de Dios, más comienza a reemplazar mis viejas ideas por la verdad. Y cuando cambian mis pensamientos, escucha, cambian mis decisiones. Y cuando cambian mis decisiones, cambia mi manera de vivir porque cambian mis acciones. A veces quisiéramos que solamente con una imposición de manos, ¿verdad? Hermano, imponga manos sobre mi mente para que yo empiece a pensar diferente. No, hermano, escúchame, es todo un proceso. Tienes que meterte con Dios. Tienes que meterte en intimidad, tienes que meterte en comunión, tienes que leer la palabra, tienes que hacer guerra espiritual y tienes que pelear contra tus pensamientos. Todos los días, cada hora, cada segundo, tienes que pelear contra tus pensamientos. Tienes que derribar los pensamientos que no son de Dios, tienes que atarlos y tienes que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Esto no es de Dios, este pensamiento no viene de Dios, por lo mismo lo ato, lo reprendo, lo echo fuera de mi vida, no lo quiero, Señor, llévatelo, en el nombre de Jesús. Voy a concluir con Filipenses capítulo 4, versículo 8, que todo el mundo no lo sabemos de memoria, ¿no? Que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto deben, ¿qué cosa, hermano? Pensar. ¿Cuáles deben ser nuestros pensamientos, hermano? Nuestros pensamientos tienen que estar llenos de lo verdadero, de lo honesto, de lo justo, de lo puro, de lo amable, de lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza. En eso debemos pensar. ¿Y cómo llegamos allí, hermano? ¿Cómo llegamos allí? A través de la sangre de Cristo, siendo transformados, siendo renovados, peleando en el poder del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Cada día tú y yo decidimos qué pensar, qué pensamientos alimentar y cuáles debemos rechazar. Cada día decidimos creerle a nuestras emociones o creerle a la palabra de Dios. Cada día decidimos si construimos fortalezas en nuestra mente o si derribamos esos argumentos con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Por eso Pablo nos llama a pensar en todo lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza. La pregunta no es, hermano, escúchame, la pregunta no es si vas a tener batallas. Yo te digo, sí, vas a tener batallas espirituales en tu mente. La pregunta es, ¿quién va a gobernar tu mente? ¿Tu carne o el Espíritu Santo? Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos batallan en su mente con sus pensamientos? A ver, levanten la mano, sean honestos. Yo levanto mi mano, ¿verdad? Batallamos, ¿verdad que sí? Y déjame decirte algo, y es instantáneo. Cuando menos te das cuenta, ya estás pensando en algo
que está totalmente contrario a la palabra de Dios, ¿no? Que dice Filipenses, ¿verdad? No es ni verdadero, ni honesto, ni justo, ni puro, y ni mucho menos digno de alabanza, ¿no? Pero en el momento en que el Espíritu Santo te hace reaccionar, en el momento en que reaccionas, hermano, tú tienes que pelear la buena batalla. Y tú tienes que derribar, y tú tienes que decir, yo reprendo esto en el nombre de Jesús. Yo rechazo este pensamiento en el nombre de Jesús. Señor, perdóname por lo que estoy pensando y ayúdame a pensar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu plan para mi vida. Que Dios transforme, que Dios renueve, clamar la sangre de Cristo y decir, Señor, que tu sangre limpie mis pensamientos, que tú transformes mis pensamientos, que tú renueves mis pensamientos. Que yo en el poder de tu presencia, en el poder de tu Espíritu Santo, lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo a través de conocer, de memorizar, de estudiar, de aprender tu palabra. ¿Cuántos se dan cuenta que tenemos una gran tarea? Tienes que tener pensamientos honestos, puros, buenos, dignos de alabanza a favor de tu suegra, a favor de tu esposo, a favor de tu esposa, a favor de tu papá, de tu mamá, sin importar lo que hayan hecho, los errores o fallas que hayan tenido. Tienes que tener pensamientos honestos, puros, amables. Tienes que pensar en las circunstancias, escúchame, y en las condiciones en las que estás viviendo con pensamientos justos, buenos, puros, santos. Y yo sé, hermano, yo no te estoy diciendo algo que sea fácil. Yo sé que a veces es difícil, pero podemos hacerlo porque tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y no es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios.